A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. La historia de Nicolás fue muy simple y parecida a la de muchos niños en todo el mundo. A Nicolás, como a muchos niños, le correspondió un padre de familia autoritario, con algunas frustraciones como muchos otros padres. Algunos de esos padres que arrastran vacíos emocionales buscan que su hijo sea lo que ellos no pudieron llegar a ser. Ese fue el caso del padre de Nicolás cuando le dijo: serás lo que toda la familia ha sido. Serás lo que es tu hermano, que en este momento navega por el lejano oriente. Serás militar y marino como todos tus antepasados. Y la música déjala para cuando estés a solas en alta mar. El niño que escuchaba la voz de aquel padre se llamaba Nikolai, y el mundo habría de conocerlo y por siempre recordarlo como Nikolai Rimski-Korsakov. Y así fue. Matriculado en la Escuela Naval de San Petersburgo, durante 6 años Nikolai Rimski-Korsakov cruzó los mares como marino. Pero hubo un momento de ruptura en su vida, cuando el pentagrama, con toda su magia, lo volvió a atrapar. Entonces quedó muy poco del marino y resucitó el músico que siempre había existido, para que, por suerte, apareciera Rimski-Korsakov. La música clásica, entonces, se enriqueció con una instrumentación elocuente, con un ritmo profundo y nuevo, con la armonía perfecta de cada elemento de la orquesta. Nikolai Rimski-Korsakov, el marino músico, el músico marino, estaba naciendo un día como hoy, en Novgorod, Rusia, un 18 de marzo de 1844. Feliz cumpleaños, maestro del pentagrama. Y qué mejor que celebrarlo por encima del tiempo, con su propia música. Las principales noticias del día. Titulares. Cancillería de Chile se pronuncia sobre aparente orden de arresto contra hijo de diplomático en Guayaquil. Proyecto de ley de prevención de lavado de activos pasó a segundo debate en la Asamblea Nacional. Metro de Quito busca mejorar la ventilación en sus trenes. En el segmento de opinión, la justicia en un laberinto de asquerosa corrupción. En política internacional, a dos voces. Los editoriales serán de Fabián Corral. Nos puso a pensar. Roberto Aguilar, apoyar a la fiscal, misión imposible. Noticias del día. Cancillería de Chile se pronuncia sobre aparente orden de arresto contra hijo de diplomático en Guayaquil. República Dominicana emitió una orden de arresto contra un hijo del cónsul de Chile en Guayaquil, Ecuador, por un caso de violación ocurrido en un viaje de alumnos de un colegio privado a Punta Cana. La Cancillería chilena indicó, según el comunicado, que ha tomado conocimiento de manera extraoficial de que la justicia de República Dominicana ha emitido una orden de arresto en contra del hijo del cónsul de su país en Guayaquil, al tiempo de anunciar una investigación sumaria contra el diplomático de dicho consulado. El abogado de las víctimas, Fernando Rosero, afirmó que 2 de los 3 involucrados salieron del país después de que la Fiscalía les solicitó permiso para someterse a una prueba de ADN, pues en Ecuador no es posible hacerla en estos casos sin el consentimiento de la persona. También se conoció que el tercer involucrado en el caso permanece en el país y se ha ofrecido a ser testigo protegido para dar su versión de los hechos y colaborar con las investigaciones. Rosero pidió celeridad para que este caso no quede en la impunidad. A través de un comunicado, la Cancillería chilena expresó este jueves su mayor preocupación por los hechos que están siendo investigados y además manifestó su enérgica condena contra cualquier forma de agresión sexual. La Cancillería sostuvo que compete a las instancias judiciales respectivas determinar las responsabilidades del caso y que la cartera colaborará con todo lo que la justicia requiera. El proyecto de ley de prevención del lavado de activos pasó a segundo debate en la Asamblea Nacional.
A segundo debate pasó el proyecto de ley de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de delitos, que se constituye en una herramienta legal para el combate al crimen organizado. El proyecto de ley busca prevenir y detectar de manera oportuna el lavado de activos, financiación de delitos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y desarrolla las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Una de las recomendaciones del GAFI es crear un sistema de enfoque basado en niveles de riesgos, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. El Ecuador está expuesto a una serie de amenazas que determinan su riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, siendo las más significativas los delitos del narcotráfico transnacional, la corrupción, la evasión fiscal, el contrabando y robo de vehículos, los delitos ambientales y la trata de personas. Además, la Contraloría General del Estado establecerá el criterio y formato, además del procedimiento para la incorporación de esta información en las declaraciones patrimoniales juradas, garantizando su carácter público. El proyecto de ley de lavado de activos fue tramitado en primer debate el 14 de marzo en el Pleno de la Asamblea Nacional y el documento regresa a la Comisión de Régimen Tributario para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Metro de Quito busca mejorar la ventilación en sus trenes. Cada uno de los 18 trenes que componen la flota del Metro de Quito cuentan con sistemas que permiten la circulación de aire al interior. Sin embargo, con el objetivo de ampliar la ventilación, el fin de semana del 9 y 10 de marzo se realizó un primer proceso de limpieza del túnel para prevenir el desgaste de filtros. Un segundo proceso de limpieza está previsto antes del final del mes. Por otro lado, la administración actual del Metro de Quito ha solicitado a la empresa fabricante del material rodante, la española CAF, una cotización referencial de cuánto implicaría la instalación de un sistema de aire acondicionado en los trenes y un cronograma de ejecución. Superados los 100 días de operación del Metro de Quito, con más de 13.5 millones de viajes cumplidos, la ciudadanía ha valorado los beneficios del primer transporte subterráneo: rapidez, seguridad y puntualidad. De la misma manera han surgido oportunidades de mejora relacionadas con la percepción de temperatura al interior de los trenes durante los viajes. En América Latina, los sistemas subterráneos no contemplan la implementación de climatización en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Guatemala, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Lima, Santo Domingo y Caracas. De la misma manera, a nivel internacional, sistemas de metro en ciudades como Londres, París, Nueva York, Berlín, Tokio, Seúl, Madrid, Toronto, Roma y Moscú tampoco cuentan con aire acondicionado. Las condiciones consideradas para la instalación de aire acondicionado en metros a nivel mundial se rigen a la temperatura promedio a lo largo del año, el presupuesto disponible y la densidad poblacional. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ivo Rosero, él es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, CAMDEPE. El tema del que habló: el proceso de focalización y o eliminación del subsidio a los combustibles. Escuchemos qué es lo que dijo. Aquí viene un concepto muy importante. Las bandas, ¿no? ¿Por qué las bandas? Porque las bandas tienen un techo máximo y un techo mínimo para el precio del combustible, en este caso no subsidiado, ¿no? Porque a eso va, que protege, que amortigua cualquier brusca variación del precio del WTI. Si bien en este trimestre no ha habido bruscas variaciones, pero podría darse, como por ejemplo, cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania, se disparó el precio del petróleo a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocasionaría, por ejemplo, si mañana se dispara, me invento, el precio del WTI a $150? Pues la banda, al tener un techo máximo para el combustible, va a evitar, ¿no?, que haya una brusca subida del precio de los combustibles. Ese es el objetivo de la banda, ¿no? Entonces, no es que para eliminar subsidios es un requisito la banda, no es así. Es un mecanismo adicional que ayuda a amortiguar las variaciones bruscas del precio del petróleo que incidirían en el precio del combustible. Ahora, lo que sí pasó en enero a nivel oficial es que a cuentagotas el gobierno y particularmente el Ministerio de Finanzas
reveló dos cosas. Primero, lo que usted señala, que podría instaurarse un sistema de bandas, número uno. Y número dos, a partir del segundo trimestre del año 2024. Pero hasta ahí se ha llegado. Luego ya vino la proforma presupuestaria, ¿no es cierto?, que tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional, y ahí pues no había ninguna revelación en función de procesos de focalización de los subsidios, y mucho menos el de los combustibles. Entonces hasta ahí estamos en términos de información oficial, hasta este desmentido que tiene lugar el día de ayer. Sí, bueno, es importante hacer una pequeña recapitulación, ¿no?, de los anuncios que ha hecho el gobierno. Recordemos que en diciembre el ministro de Finanzas salió a decir que para el 15 de enero ya se estaría aplicando la focalización. Obviamente no se dio. Y luego la ministra Arrobo hace un mes aproximadamente dijo que a inicios de abril ya se iniciarían las pruebas piloto del software de focalización, ¿no? Entonces nosotros muy preocupados volvimos a insistir. ¿Cuál es este software? Seguramente preguntaban. Primero, ¿cuál es este software? Y segundo, que nosotros desde hace 2 años veníamos anunciando y haciendo declaraciones de prensa, cartas al gobierno, indicando que si se aplica un software, esa focalización va a fracasar por distintas razones tecnológicas, de conectividad, financieras y de aplicación. La más, creo que le hemos hablado también aquí en la radio, hemos hablado de estas cosas. La más importante es que la mitad de estaciones de servicio no tienen un sistema de facturación automática, por lo tanto no pueden conectarse ningún software de focalización. Había el problema de que se necesita un internet de alta velocidad en todo el país. No hay. Había otro problema, que pretendían vendernos combustible caro, es decir, sin subsidio, para nosotros venderlo barato o con subsidio, y tarde, mal o nunca nos devuelvan el diferencial. Una serie de problemas, y sobre todo el tiempo de implementación sería de 1 a 2 años. ¿Y cuándo van a recuperar, cuándo se va a recuperar la caja fiscal con ese esquema? Entonces, la principal debilidad de un sistema de focalización hasta el momento, salvo que usted me diga lo contrario, es que se prescinde de las estaciones de servicio, que es, desde todo punto de vista, el único sitio donde se podrá aplicar un mecanismo de focalización del subsidio en la gasolina, el diésel. O sea, si las estaciones de servicio no participan de la planificación, ¿no es cierto?, de este sistema, de este proceso, va a ser bien difícil, o por lo menos que el gobierno nos cuente cómo piensa hacer esa focalización, ¿no? Claro, Edgar, justamente lo que usted menciona es una tremenda realidad. O sea, lo que se pretendía nuevamente es hacer fiesta en casa ajena, ¿no? Sin claro, y comunicándole al dueño de casa a última hora. La última hora. En su casa. Entonces, eso no iba a funcionar, no solamente por el hecho de que se haga fiesta en casa ajena, sino por todas las razones técnicas que harían que este sistema fracase. Y a nosotros nos interesa que sea un éxito la focalización. Por eso hemos hecho propuestas. Entonces, sí es importante, simplemente para cerrar el punto de la reunión que tuvimos con el viceministro, oficialmente lo que se nos dijo, gracias a Dios, es que ya han decidido no utilizar el software de focalización. Luego de 2 años de campaña nuestra para que nos entiendan y que no se vayan por ese camino. Entonces, al momento están evaluando mecanismos de focalización sin descartar en nuestra propuesta, ¿no?, que es la emisión de tarjetas de débito emitidas, por ejemplo, por el Banco del Pacífico, en el que se acredite mensualmente el valor que hayan acordado con las organizaciones sociales. Por ejemplo, me invento $50. Esta tarjeta solo sirve para comprar combustible, ¿no?, y si tiene saldo se le atiende, y si no, tendría que pagar el valor normal o esperar al próximo mes. De la misma manera, pero cuando se le agota el cupo de la tarjeta, ahí sí tiene que meter la mano al bolsillo el usuario. Exacto. Y la segunda alternativa que hemos planteado nosotros es lo mismo, pero con una billetera electrónica. Ahora se está utilizando las billeteras electrónicas para bancarizar
a los sectores más marginales. Y ha funcionado muy bien en todo el mundo. Todo el mundo tiene celular. Entonces es otra buena alternativa que simplifica mucho el proceso para el cliente, para las estaciones de servicio y obviamente también para el gobierno. Entonces nos dijeron que esta alternativa no está descartada, que están evaluando otras alternativas, pero al momento no tienen todavía una definición. Entonces esa es la realidad. Augusto de la Torre, analista económico, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre las reformas a la Ley de Seguridad Social. Veamos la nota. La verdad es que es un problema importante, creciente y cada vez más urgente, el de la seguridad social. Y como todas las reformas de este tipo, son reformas muy difíciles. Pero la situación creo que ya está clara en el sentido de que la vida que tiene el sistema de pensiones al menos es bastante corta. Y se está cortando cada vez más porque lo que estamos observando es que el fisco simplemente no tiene los recursos para cubrir los agujeros que están surgiendo en el sistema de pensiones y en el sistema de salud. En el pasado, el sistema de pensiones era superavitario y por tanto se podía convertir en la caja chica del Estado. El Estado podía colocarle bonos o pedirle prestado dinero de otras formas o simplemente atrasarse sin muchas consecuencias. En el presente el sistema es deficitario. En el 24, el déficit de pensiones es del orden de los 2.700 millones de dólares. Eso es un montón de plata. 2.700 millones de dólares. Se supone que el fisco tiene que transferir el 40%, son 2.400. Incluso si el fisco pudiese transferir la totalidad del 40%, no se cubre el déficit. Y esto va a seguir empeorándose con los años. Yo dudo que el fisco pueda hacerlo porque en el año 23 no pudo. Y el atraso al sistema de seguridad social es el que formó parte de los atrasos de que tanto se habló. Entonces la situación es complicada y la reciente reforma frente a esta realidad es una reforma, digamos, de poca monta. Yo creo que en el mejor de los casos intrascendente, pero me preocupa que no solo puede ser intrascendente, sino que puede incluso estorbar el proceso de reforma. Esto, claro, usted se refiere a esta conformación del directorio que se ha aprobado en la Asamblea Nacional, que lo que haría es quizás complicar un poco el funcionamiento de gobernanza del instituto, la toma de decisiones que se necesitan. Es decir, ¿usted cree que este puede ser, quizás, este nuevo directorio, algo que empantane las cosas? Sí, podría serlo. Primero le veo muy difícil el nombramiento de los miembros, porque según entiendo, lo van a hacer por votación. Entonces me imagino que habrá un tiempo para campañas o algo así, para que ni los partidos políticos estructurados debidamente pueden hacer un tema electoral como el que se está planteando en esta reforma. Pues los partidos escogen candidatos en convenciones alzando la mano. Esto es elecciones, así que hay que hacer un padrón de jubilados, un padrón de trabajadores, un padrón de quienes estén de cada una de las opciones que presente. Esto por un lado. Y por el otro, ¿cómo es que el Ejecutivo escoge su representante, pero la Asamblea tiene que elegir? Sí, o sea, yo pienso que el proceso es tan complicado que va a ser tan disfuncional como el actual. Acuérdese usted que el sistema actual no logra armar los 3 miembros. Hemos tenido periodos largos en donde no ha habido nombramiento, han habido diferencias de opinión entre los... Ahora mismo, acuérdese usted cómo llegó el representante de los trabajadores al Consejo Directivo después de un proceso que le resultó mediáticamente complicado a ellos. Un elegido, después otro elegido, no se ponían de acuerdo y se demoró un montón. Así es. La comisión que yo dirigí, que coordiné, había propuesto un cambio a la gobernanza como parte de una reforma integral. Y nosotros habíamos quizás ido, me parece a mí, mucho más profundamente al tema. Habíamos sugerido separar dentro del IES un directorio para pensiones y otro para salud. Nos parecía y a mí me sigue pareciendo que los dos son temas de política pública muy, muy distintos. Y por tanto, la gente que supervisa o que está en el cuerpo de gobierno para pensiones tiene que tener perfiles profesionales bastante distintos
que aquellos que están supervisando o son parte del cuerpo colegiado que supervisa la política de salud. Y por eso habíamos sugerido, el énfasis de la propuesta de la comisión era en los perfiles, que se encuentre una manera de escoger de entre personas con perfiles fuertes los mejores perfiles para que representen el interés de los afiliados, de los jubilados y de la sociedad de manera adecuada. También pensábamos nosotros que en nuestra propuesta que el delegado del Ejecutivo sea uno más de los miembros, no sea el más fuerte, sea uno más de los miembros para que entre perfiles apropiados se nombre el mejor presidente. Y además sugeríamos que los periodos de duración de los miembros no coincidan con los de los gobiernos de turno, para independizarle un poco de la vorágine política. Pero esto suena como se lo ve como un tema político de quién tiene mayoría, no de quién conoce mejor, quién puede proponer las mejores ideas, etc. Pero en fin, por eso me parece a mí que esta reforma que la Asamblea aprobó se queda, digamos, es como muy corta, muy pequeña, es una reforma Mickey Mouse frente a los problemas de sostenibilidad, de credibilidad, de inequidad del sistema. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. La justicia en un laberinto de asquerosa corrupción. El caso Purga volvió a sacudir al Ecuador tras develar un entramado de corrupción y crimen organizado en el manejo de la justicia en la provincia del Guayas. Recordemos que el proceso Metástasis puso rostros e identidades a los nexos de las narcomafias con los aparatos de justicia, la política, el SNAI, tras haber hallado miles de elementos de convicción luego del allanamiento de 75 inmuebles en 7 provincias del Ecuador. Fiscalía General del Estado procedió a la detención del presidente en funciones del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, así como del exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, y de varios jueces y fiscales. La doctora Salazar Méndez sostuvo en diciembre del 2023 que el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en muchos casos. Nunca antes en la historia judicial ecuatoriana se había actuado con tanta decisión, con tanta valentía y coraje para apuntar a las cabezas y líderes narcocriminales que, regando su asquerosa corrupción en la institucionalidad nacional, le estaban conduciendo al Ecuador a la construcción de un narcoestado con consecuencias nefastas para su paz social, equilibrio y desarrollo. El denominado caso Metástasis reflejaba el avance canceroso del narcotráfico y sus mafias en los sistemas institucionales del país. Ahora, la fiscal general del Estado, con el caso Purga, busca una verdadera y profunda depuración cuando declaró que a raíz de Metástasis, que involucró al narcotraficante Leandro Norero Tigua, con la justicia ecuatoriana se encontraron una serie de elementos que evidenciaron la inaplazable necesidad de sanear el sistema judicial ecuatoriano para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos años. Tras remarcar que con el caso Purga se demuestra que la corrupción en el Ecuador se genera desde las más altas esferas políticas y judiciales que ponían a su servicio y del narcotráfico a una de las provincias más influyentes del país, Guayas. Los chats de los teléfonos de Norero
originaron el caso Metástasis, en el que 39 personas están procesadas por beneficiar a la red criminal del llamado Patrón. Como seguimiento de este proceso de investigación criminal, el 4 de marzo del 2024 se procedió al allanamiento de varios domicilios y a la detención de 12 personas, quienes fueron trasladadas a Quito para la formulación de cargos. Entre los detenidos están el ex legislador social cristiano Pablo Muentes, así como la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, a más de otros jueces de esa jurisdicción. Uno de los principales vasos comunicantes entre el caso Metástasis y el denominado caso Purga es el que se deriva de la conexión entre la coordinadora de comunicación de la Corte, Mayra Salazar, quien había sido amiga íntima del jefe mafioso Norero. Salazar se habría encargado del manejo de un troll center que beneficiaba a Gallardo. Además, manejaron el sistema de sorteo de causas. Los chats que habían sido explotados por Fiscalía revelan que la propia jueza Gallardo habría promovido un acercamiento con uno de los abogados de alias Fito para beneficiarlo en un proceso que buscaba trasladarle de la cárcel La Roca a la regional de Guayaquil. En esas conversaciones también se revelan acuerdos a los que llegaba Daniel Salcedo desde la prisión con Mayra Salazar, quien contaba también con la ayuda del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. Mayra Salazar era asalariada de la expresidenta de la Corte del Guayas primero y luego del ex asambleísta Pablo Muentes, quien fuera acusado por Fernando Villavicencio por intento de asesinato. Muentes, en la investigación en curso, sería una de las cabezas visibles de esta estructura de crimen organizado en la manipulación de la justicia. Él se encargaba de coordinar acciones, cerrar acuerdos y poner a las autoridades de la Corte. Ha generado verdadero asco y repugnancia social apreciar la manera corrupta como se manejaban decisiones judiciales, mismas que tenían en muchos casos tarifas conocidas. En los chats se menciona que Daniel Salcedo logró su libertad pagando $80,000, quejándose de la cantidad que solicitaba un juez de apellido Morán, $1 millón, para liberar a su hermano Noé. Ahora tenemos muy claro la manera como se obtenían boletas de libertad, sorteos convenientes de causa o recursos de amparo, con la facilidad que permite el sucio dinero y la conexión mafiosa con la política y los aparatos de justicia. Ahora confirmamos con dolor que en Ecuador no existe una justicia seria, honesta y transparente que actúe exclusivamente en base a la aplicación de la ley y de las tablas procesales. A decir verdad, siempre hemos conocido de casos de corrupción judicial, mas nunca al nivel reflejado por los casos Metástasis y Purga, que obligan a la sociedad civil ecuatoriana a exigir una urgente depuración de todo el sistema y aparatos judiciales del Ecuador, con el auxilio de la academia, de las universidades del país, buscando cortar vínculos políticos que siempre quieren meter sus manos sucias en la administración de justicia para encubrir sus fechorías y pavimentar amplias avenidas de impunidad. Tengo la convicción, ecuatorianos, de que en los casos Metástasis y Purga, esos casos conducirán a la Fiscalía General del Estado a la determinación de los autores intelectuales del magnicidio que cobró la vida de Fernando Villavicencio Valencia. Global Hoy con Alan Carden. A dos voces.
Entre otras muchas, dos voces provenientes de destacadas figuras judías se han alzado para denunciar las acciones emprendidas en Gaza por las Fuerzas Armadas israelíes que desde hace 5 meses llevan adelante lo que, en expresas palabras del premier Netanyahu, es una venganza por la brutal agresión del 7 de octubre pasado, cuando Hamas perpetró el peor ataque sufrido por Israel desde su fundación, con 1.200 muertos y 250 personas secuestradas y trasladadas al cautiverio en la Franja de Gaza, como rehenes y escudos a la vez, fichas para negociar treguas y altos al fuego. Se trata del director de cine Jonathan Glazer, cuyas duras pero bien sustentadas opiniones han provocado revuelo e indignado rechazo entre las organizaciones judías más extremas, que las interpretan como ignorantes y hasta traidoras. Glazer tiene la sensibilidad y el coraje de reconocer la común humanidad de las víctimas en Israel y en Gaza, sometidas a la deshumanización por fuerzas apocalípticas enfrascadas tan solo en la destrucción. Más alto aún, tal vez por el cargo que ocupa en el Senado de Estados Unidos, donde se desempeña como líder de la mayoría, en este caso demócrata, en ese legislativo, se ha escuchado la voz del senador Schumer, de origen también judío, que afirmó ayer que Netanyahu había perdido el rumbo y los papeles en la dirección de la represalia israelí en Gaza. Sostuvo que las bajas entre la población civil gazatí podían convertir a Israel en un estado paria y que era indispensable la realización de elecciones en Israel, pues Netanyahu se ha convertido en el principal obstáculo para una solución al conflicto. Como cabía esperar, la declaración de Schumer ha causado un sismo, tanto en Washington, donde criticar a Israel es insólito y hasta mal visto, mucho más durante una ya iniciada carrera presidencial, donde el aporte económico de la poderosa comunidad judía americana es buscado por ambos partidos. Ya los portavoces republicanos han salido al paso de las declaraciones de Schumer con la poco creíble crítica, viniendo de quien viene, de intromisión en los asuntos de otro país y de afectar a instituciones democráticas ajenas. Seguramente han olvidado cómo en el pasado cercano esas intromisiones a una escala sensiblemente mayor se llevaron adelante por parte de fuerzas militares de los Estados Unidos, gobernados por presidentes republicanos en esos momentos, ejecutadas en Irak, por ejemplo, destruyendo el país, no solo criticando a su gobernante Saddam Hussein, sino ejecutándolo tras capturarlo y tras un juicio ad hoc. Que no se entienda, por favor, que de alguna manera defiendo a Hussein, un dictador sanguinario de otro calibre. Lo condenable es la santurronería, el lamentable papel asumido por un partido republicano genuflexo, convertido por el expresidente Trump en su instrumento para lograr su propósito de llegar de nuevo al poder. Igualmente, en Jerusalén, el Likud, partido de Netanyahu, ha salido al paso de Schumer, al que ha criticado por desconocer la supuesta unidad israelí ante la guerra, que afirman es monolítica y absoluta. Esta afirmación, ante las protestas y reclamos de los parientes de los secuestradores por su liberación y el eco de esa protesta en todo Israel, suena hueco. Ambas declaraciones ponen en perspectiva y en foco los más importantes temas que están marcando la agenda política en Oriente Medio, más allá de los afanes de venganza de Netanyahu. Vale la pena analizar la realidad.
La coalición que lleva al poder a Netanyahu es extrema a tal punto que el Likud, partido de la derecha dura israelí hace 20 años, aparece hoy como casi un modelo de moderación comparado con sus socios, los extremistas religiosos de la ultraortodoxia o los radicales sionistas de Ben Gvir. Netanyahu está atado, tal como los rehenes en Gaza, a extremistas fanáticos tan peligrosos como los de Hamas. Él es rehén, y lo sabe, de esos partidos para mantenerse en el poder, lo que significa que debe pagar, y lo hace, el precio que le exijan por su apoyo. Sabe también que su opción de supervivencia política pasa por mantener indefinidamente la guerra, pues tan pronto esta pare, se le van a pedir cuentas, y no amablemente, por las enormes falencias de la seguridad que por el momento se las barre debajo de la alfombra, que permitieron el indudable éxito militar de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre. El asunto resulta muy delicado para Netanyahu, que se ha proclamado siempre como el gran campeón de la seguridad israelí, el paladín de la fuerza como el argumento prácticamente único para tratar con el pueblo palestino. El 7 de octubre significó no solo una escalada a otro nivel de la violencia entre palestinos e israelíes, sino también la caída del mito de la infalibilidad de la inteligencia israelí, así como el de Netanyahu, que cae desde su pedestal épico de poco menos que el Salvador de Israel. Ciertamente, en el momento de las cuentas, se detallará la factura de la sociedad, tácita o expresa, de Netanyahu con Hamas, que en un acuerdo de conveniencia sirvió a Netanyahu para debilitar a la autoridad palestina y dividir al posible gobierno palestino, y a Hamas para asentarse profundamente en Gaza. ¿Cuánto le está costando hoy a Israel la creación, por la conveniencia política de un momento, el haber permitido el crecimiento de la hidra de 1000 cabezas en que se transformó Hamas? ¿Cuánto de frustración y de furia está detrás de la venganza de Netanyahu al comprender que su cálculo resultó un boomerang que, por su obsesión en impedir la creación del Estado palestino, permitió que se abra el camino a una organización infinitamente más fanática y extrema, cuyo declarado propósito, como lo establece su estatuto, es la destrucción de Israel? ¿Cuánto de esa ira despiadada se debe al saberse engañado por sí mismo, al dejar a su aire a Hamas en Gaza, mientras desataba al sionismo extremista en Cisjordania, con la ocupación de las tierras palestinas, con las expulsiones a punta de fusil de sus dueños y la intimidación a los poblados y ciudades palestinas por un ejército que, al parecer, no estaba al tanto de que un enemigo mucho más peligroso se preparaba metódicamente para dar su golpe? Lo que sí es seguro, como señala Schumer, es que el camino para cualquier solución, sea temporal en Gaza o definitiva en Palestina, no pasa por el despacho del primer ministro. Su salida es indispensable para intentar una nueva hoja de ruta, inspirada ojalá en lo que se había ya logrado en Oslo hace 30 años y que fue sistemáticamente desmontado por los extremistas del lado palestino y del israelí, encabezado este último por Netanyahu a lo largo de todos estos años. Muchas gracias. Editorial. Nos puso a pensar. Artículo de Fabián Corral publicado en diario El Universo. Paola Roldán, desde su grave enfermedad, desde su dolor y su angustia, tuvo la fortaleza, la determinación y la claridad de ideas necesarias para iniciar un proceso que nos puso a pensar.
Y eso en una sociedad mediocre que vive esclavizada por la circunstancia, temerosa de los dogmas, sometida a los lugares comunes y habituada al acomodo, es sin duda un mérito enorme. Nos puso a pensar si tenemos voluntad frente al dolor, si las doctrinas pueden sacrificar la dignidad de los seres humanos, si las pautas y las convenciones prevalecen o no sobre la capacidad de decidir en circunstancias insuperables. Nos puso a pensar en algo esencial que eludimos casi siempre, en la libertad de elegir incluso en las peores circunstancias y considerar si la soberanía del individuo sería de tal alcance que un ser humano podría o no tomar decisiones finales en temas personalísimos como una enfermedad que impliquen su propia eliminación. Si la religión tiene límites o si es absoluta, si se puede creer sin miedo, si se puede pensar la fe y renovarla. El tema constitucional es importante. Paola Roldán puso a pensar a los jueces y les planteó una encrucijada. El sufrimiento insuperable, el dolor irremediable, ¿son sustentos jurídicos suficientes para legitimar una decisión y anular la presunta ilicitud de un acto? ¿Es posible asumir la muerte propia en semejantes circunstancias? Pero más allá de lo jurídico está lo ético. ¿El derecho a la vida y a la felicidad tienen como contrapartida el derecho a una muerte digna? ¿Es obligatorio sufrir indefinidamente y en condiciones insuperables? ¿Puede la religión obstar la paz que busca un enfermo terminal? La voluntad del enfermo tiene límites y puede comprometer a un tercero sin responsabilidad. Temas enormes que la valentía de una mujer sometida al dolor levantó sin miedo en una sociedad practicante de una religiosidad que impide pensar la fe, dudar para convencerse o para construir otra forma de creer. Una sociedad cargada de temores y prejuicios, incapaz de asumir que la fe del carbonero no edifica, no humaniza las creencias y que con frecuencia las consignas y los dogmas confrontan con el argumento esencial de nuestra condición de humanidad, la dignidad entendida como la posibilidad de ser feliz. A algunos el testimonio de Paola Roldán nos ha puesto en la necesidad de renovar las reflexiones, cuestionar los lugares comunes, examinar algunas creencias en las que vivimos apoyados y mirar algunas reglas como presupuestos sociales o religiosos que se deben pensar en perspectiva distinta. Para otros será un tema de convicciones respetables, pero no por eso susceptibles de imposición y peor de condena. Este evento, más allá de dogmas o convicciones, nos puso a pensar, planteó un debate ilimitado, debate que debe excluir censuras y propiciar reflexiones objetivas y serenas. Debería hacer que se repiensen las creencias, que se piense la fe, y que cada cual concluya aquello con sus reflexiones y su conciencia le aconsejen. Ojalá sin condenas y sin infiernos. Artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. Apoyar a la fiscal, misión imposible. Roberto Aguilar, El Expreso. Apoyan a la fiscal sin restricciones, están dispuestos a colaborar con ella en lo que sea necesario. Aplauden su trabajo en el caso Purga. Dicen caiga quien caiga, repiten venga de donde venga y no se cansan de proclamar que están con Diana Salazar. Sin embargo, no consiguen aprobar una resolución, una simple resolución de esas que suelen parir a ritmo de coneja de respaldo a sus acciones. Tratan y no pueden. 3 veces han fracasado hasta el momento. ¿Por qué? Porque faltan unos u otros, porque hay quien sabe qué problemas con alguna firma, o como ocurrió este jueves porque la presidenta encargada Viviana Veloz, haciendo honor a su apellido, vuela. Y no da tiempo ni para rascarse, menos para registrarse y consignar un voto. La historia de los intentos de aprobar en la Asamblea una resolución de respaldo a la gestión de la fiscal en el caso Purga es una lección de cinismo en toda regla. Desde el día 1, el pasado jueves 7 de marzo, cuando el asambleísta de la bancada de Construye, Paul Buestán, le propuso por primera vez, la alianza de mayoría parlamentaria se las ha arreglado
para impedir el debate, que debe entrar en la agenda mediante petición de cambio del orden del día. De estas maquinaciones se lava las manos el presidente Henry Kronfle. Cada vez que se va a tratar el tema, él encarga la dirección de la sección a su vicepresidenta. Así fue ganando tiempo mientras los negociadores de su bancada trataban de convencer a los de Construye para que cambiaran el texto de la resolución, básicamente con la idea de repartir mejor la basura y disolver el peso del caso Purga, el escándalo del momento que les involucra directamente. En lugar de mencionar solamente este caso, los socialcristianos querían hacer una lista que incluya los casos Encuentro, León de Troya, Amazonas Tankers, ISPOL. Ese proyecto de resolución finalmente será presentado la próxima semana y con seguridad será aprobado. La primera vez que el pedido de cambio del orden del día se sometió a votación, 8 socialcristianos se ausentaron de la sala. La moción, claro, no alcanzó los votos suficientes, faltaron 8. No ayudó la falta de coordinación de los proponentes, 6 asambleístas de Construye tampoco fueron. El martes 12 de marzo, Buestán insistió. En esta ocasión, el secretario social cristiano de la Asamblea, Alejandro Muñoz, se pasó de escrupuloso. Descalificó 6 de las firmas de respaldo de la solicitud, que eran electrónicas, argumentando que no habían sido validadas. Para cuando los 6 aludidos que se hallaban presentes hicieron llegar sus firmas de manera física, le respondieron que ya era extemporáneo. Con la cuarta parte de esa meticulosidad, la propuesta de juicio político a la fiscal, que incurría en omisiones mucho más graves y difíciles de subsanar, no habría sido aprobada en el Consejo de Administración Legislativa. El tercer intento y tercer fracaso fue ayer jueves. 2 minutos y medio, más o menos, normalmente más, hasta 5 minutos en ocasiones, es el tiempo que la presidencia de la Asamblea le concede a los integrantes del Pleno para que se registren antes de cada votación. Viviana Veloz, nuevamente a cargo de la sesión por oportunísimo viaje de Henry Kronfle, detuvo el registro a los 50 segundos. 100 de 137 alcanzaron a inscribirse. Entre los que quedaron fuera, la mayoría, una docena, correspondía al bloque de gobierno. 6 votos faltaron para aprobar el pedido de cambio del orden del día. Por la tarde, el Partido Social Cristiano se hizo cargo del muerto. Publicó un comunicado en el que se jactaba de ir más allá del respaldo a la fiscal impulsado por Construye y anunció que la próxima semana presentará un pedido de cambio del orden del día para aprobar su propio proyecto de resolución. El nombre de Diana Salazar no aparece por ningún lado. Las palabras respaldo a la fiscal se sustituyen por respaldo a la lucha integral contra la corrupción, y donde se enfatizaba en el caso Purga, se hace una larga lista de investigaciones abiertas, sin compromiso alguno, y se echa un poco de lodo contra el difunto, políticamente hablando, Guillermo Lasso. Es lo que el nepotismo llama no andar con medias tintas y consiste básicamente en disolver la tinta. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Suecia presenta una nueva estrategia preventiva contra las bandas criminales. El gobierno de Suecia anuncia una nueva estrategia nacional de prevención del crimen organizado. El plan se desarrollará en torno a lo que el gobierno describe como 3 barreras para el crimen de bandas organizadas y busca evitar que niños y jóvenes se involucren en actividades delictivas. Los 3 pilares de la estrategia son el desarrollo de medidas preventivas en escuelas para evitar el reclutamiento de menores, el refuerzo al apoyo a las familias y una mayor capacidad de acción para los servicios sociales. El barco de Open Arms y World Central Kitchen, con 200 toneladas de ayuda humanitaria, llega a Gaza. El buque de la ONG española Open Arms, primer barco en probar el corredor marítimo diseñado para llevar ayuda a la Franja de Gaza, ha llegado a la costa gazatí. La embarcación salió de Chipre el martes con 200 toneladas de alimentos para los ciudadanos palestinos que han sido recogidas por la organización World Central Kitchen, creada por el célebre cocinero español José Andrés.
El buque tenía previsto desembarcar su cargamento en una delicada operación a través de una especie de espigón de 35 metros de largo construido por los colaboradores locales de World Central Kitchen. La organización, que prepara otro envío de 200 toneladas de alimentos desde Chipre, había previsto distribuir la ayuda en el norte del devastado territorio. Según los informes de Naciones Unidas, una cuarta parte de la población de Gaza pasa hambre. La situación es trágica y países como Estados Unidos tratan de colaborar con lanzamientos de ayuda por vía aérea en el norte de Gaza. Entre tanto, la policía israelí reforzó la seguridad en Jerusalén antes de las oraciones del primer viernes del mes de Ramadán. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos,
el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.